Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Lorena Bayona y en esta oportunidad hablaremos de dos especies forrajeras de importancia zootécnica y agroforestal. Empezamos con el cedro rosado, conocido también con su nombre científico como Acrocarpus vaccinofolius, y algunas de sus generalidades o características es que pues, es una especie de leguminosa arbórea maderable. Su origen es en la India, es un árbol tropical, apreciado también por su madera, ya que su fuste o talle es bastante denso y también de fácil manejo, y es uno de los árboles más rentables del mundo, se considera. Tiene un crecimiento rápido, pues ya que alcanza 4 a 5 metros de crecimiento anuales y una altura máxima de 25 metros. Sin embargo, algunos registros datan de 31 a 30 metros. Sus usos principales, ayuda a la reforestación. En cuanto a la reforestación, hablamos de que ayuda mucho al aumento de la materia orgánica, ya que su sistema radicular alcanza una profundidad de 4,5 a 5 metros y esto aumenta la macroporosidad del suelo, ayudando también al rendimiento de los cultivos con los que se pueda mezclar. En los sistemas silvopastoriles se puede usar como cercas vivas, sombra y también como barrera rompevientos gracias a su fuerte anclaje en su raíz. Los usos también como beneficios tenemos que a mediano y a largo plazo lo podemos usar en la industria maderera y para rendimiento de otros cultivos. Hablando del rendimiento de otros cultivos y también de la cantidad de materia orgánica, una investigación hecha por la Universidad de Veracruz en México en el 2006, se pudo observar que gracias a un cultivo intercalado de cedro rosado con otras especies como maíz, frijol y chile, se pudieron evaluar estas dos características, en las cuales estas arrojaron que después de un año y medio el contenido de materia orgánica había sido bastante benéfico, aumentando hasta el 2,5% en el caso del cedro y el frijol que ustedes pueden observar en ese caso, en las gráficas que ustedes pueden observar y también su rendimiento en la gráfica de la derecha que ustedes también pueden ver que el chile es uno de los que mayor rendimiento tuvo. En esta tablita también podemos observar cuál fue el crecimiento, el rendimiento de estas otras especies combinadas en el maíz, un incremento de 790 kilogramos por hectárea, de frijol de 1.198 kilogramos y del chile de 4.300 kilogramos por hectárea. Entonces sí existe una buena relación, es un gran beneficio para los cultivos y también ya los resultados nos dan una garantía del aumento de la materia orgánica. Otras de las conclusiones a las que llevó la investigación es que ya que en los primeros años, cuando es muy joven, el cedro rosado no ramifica tanto, entonces se pueden mezclar con cultivos que no necesiten de tanta energía lumínica, pero si en cambio ya empieza a haber un crecimiento de las ramas, no es posible como complementarlo con muchas otras especies que no sean tan tolerables a la sombra. Sus requerimientos ambientales y edafológicos, encontramos que necesita una altitud de 0 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 16 a 35 grados centígrados, una textura del suelo arcilloso, franco arenoso, una profundidad media alta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que es bastante profunda sus raíces, entonces evaluar más que todo la profundidad. El drenaje medio alto, sin embargo, no es muy resistente a suelos poco drenados. Tiene un pH de 5 a 7, más o menos adaptado a 5 a 7,5. Es sensible a las heladas, es decir, que sí puede resistir ambientes fríos, pero si hay heladas, su rendimiento va a ser menor o no va a funcionar. Soporta sequías prolongadas gracias a que es un árbol tropical y es muy exigente en la luz. Su siembra se da gracias a injertos o también de forma sexual. Las semillas deben ser de individuos sanos que no hayan tenido plagas y pues son de un color oscuro. La recolección debe hacerse del árbol o del suelo también.
Debe hacerse una escarificación, puede hacerse con ácido sulfúrico, agua hirviendo o nitrito de amoníaco. El porcentaje de germinación es de 9,6% y germina de 10 a 90 días. Todo depende de las condiciones ambientales. El trasplante de la planta debe hacerse a los 30, cuando ya alcancen los 30 centímetros de altura, y el sistema de siembra puede hacerse de diferentes formas. Puede hacerse el sistema tres bolillo, trazo en cuadro o curvas de nivel. El manejo de esta especie debe hacerse con una eliminación de maleza en los 3 primeros años de vida. El aullado debe hacerse de, 30 centímetros de alto, de 30 centímetros de ancho, de largo y de 30 centímetros de profundidad. Debe someterse también a fertilización. Todo dependerá del plan de fertilización que ya también ha arrojado el estudio de suelos. Y un espaciamiento según la utilidad que se le vaya a dar. Cuando es para madera, de 3 por 3 metros, y agroforestal de 4 por 4 metros. Otras de sus manejos encontramos de que la conservación de las semillas se puede hacer en bolsas de polietileno a temperatura ambiente y puede durar hasta un año. El control de arbences o malezas, lo que hablamos anteriormente, los 3 primeros años de vida. Y eliminación de retoños. Esto es muy benéfico ya que no hay que estar todo el tiempo haciéndole un manejo a esta especie, y es un árbol que puede rebrotar más veces y alcanza hasta los 42 años, hasta 3 veces más puede rebrotar. Plagas que lo pueden perjudicar: las hormigas arrieras, las termitas y las turzas. Su valor comercial es ya que eh, tiene una gran rentabilidad, ya que su crecimiento anual es de 4 a 5 metros al año. Su diámetro a la altura del pecho alcanza los 90 centímetros hasta los 2 metros con 40 centímetros. Y pues la calidad del fuste como tal alcanza hasta 5 trozas a 30 piezas promedio. El uso que se le da a esta madera, ya hablamos a nivel de la industria, encontramos que pueden hacerse instrumentos, muebles, cajas, y también sirve como pulpa de papel. Los beneficios de esta especie: a corto plazo, el aumento de la materia orgánica con la macroporosidad del suelo; a mediano plazo, que aumenta la rentabilidad de, bueno, aumenta el rendimiento de los cultivos con los cuales lo combinemos; y a largo plazo, pues la industria maderera, que va a ser nuestro plus en ese caso. ¿Dónde podemos encontrar eh, semillas, o dónde podemos encontrar cedro rosado? En el vivero Oro Verde, es creado por un resguardo indígena del Putumayo. Están ubicados en Orito, Putumayo. El resguardo indígena se llama Gran Jardín de la Sierra, y este proyecto se hizo gracias a Sena Emprende Rural, que inició en el 2019. Un ejemplo de un diseño agroforestal que ya se realizó en el Huila: hablamos del predio Dos Quebradillas en Acevedo, el año inmediatamente anterior, en el año 2020, donde se combinaron árboles maderables, en este caso como cedro rosado, un cultivo con maíz y una especie pecuaria, en este caso con tilapia roja. Este fue un proyecto que realizó Heidi Johanna Monge, ingeniera agroforestal de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y pues un gasto aproximado de 36.800.000 pesos. Entonces aquí vemos todos los beneficios que nos puede dar esta especie. Entre otras especies encontramos el Cuba 22. Su nombre científico como Penicetum sp. Es un híbrido del pasto elefante, conocido como Penicetum purpureum, y el Kinggrass como Penicetum typhoides. Es de origen cubano, es decir, que también es un pasto tropical. Eh, Generalmente se usa como pasto de corte y ensilaje, conocido también como pasto gigante, ya que su altura máxima es de 3 metros, alcanza también hasta el 21% de proteína, pero todo va a depender de la calidad del suelo y del sistema o la planeación de fertilización que tengamos. Es dócil a su manejo. Esto es algo muy importante, es muy característico, ya que es un pasto sin pelusa, entonces no va a molestar al trabajador. Y también posee un crecimiento rápido. Sus usos eh, son como pasto de corte, ensilaje, y también funciona con bancos de proteína combinado con leguminosas. En este caso, ya que como es un pasto tropical, necesita de bastante energía lumínica,
y también esto aumenta su fotosíntesis y asimismo su biomasa. Es su principal característica, por eso se usa como por esa razón se usa para esto, porque tiene una, una relación también hoja-tallo muy disminuida, tiene demasiado follaje, por eso necesita bastante luz. También posee características como rusticidad, palatabilidad y perennidad. Estas son características también heredadas del pasto elefante. Sus requerimientos ambientales y edafológicos encontramos que necesita una altitud de 0 a 2.200 metros sobre el nivel del mar, temperatura de 25 grados a 40 grados centígrados, una textura franco-arcillosa y franco-arenosa, una profundidad alta, un drenaje alto y está adaptado también para suelos con pH ligeramente ácidos y neutros. Y también resiste la sequía por ser un pasto tropical. Su siembra es gracias a la propagación vegetativa, necesita de semillas maduras que no tengan más de 4 nudos y se recomienda también que los nudos estén bastante cerca, que tengan una distancia mínima para aumentar la fecundidad. Se puede hacer también la siembra por estaquillado o también de manera horizontal. Necesita estar sembrado en zonas sin sombra, no resiste muy bien a la sombra, alcanza 80 a 120 toneladas por hectárea año, necesita una mecanización del suelo, aunque también se puede hacer de forma manual, y la distancia de siembra se recomienda que debe ser de 80 centímetros a 1 metro. En cuanto a la distancia de siembra, encontramos una investigación hecha en La Plata Huila, en el SENA, donde se pudo investigar cuáles eran los rendimientos del Cuba 22 a diferentes distancias. Entonces, esta investigación arrojó que cuando se cultivaba con distancias de 25 centímetros había una densidad menor, habían tallos y hojas más delgados y eh, podían también encontrarse muerte en las hojas. Cuando se sembraba a más de 60 centímetros a 1 metro, había mayor densidad, un mayor diámetro del tallo y había un mejor desarrollo. También algo muy importante acá es el porcentaje de proteína cruda, que a distancias menores a 60 centímetros poseía más o menos de, 8 a 13%. En cambio, superiores a 6 centímetros de siembra o a 1 metro, la proteína aumentaba al 19 y 21%. La siembra entonces debe hacerse con semillas de 3 a 4 nudos, como había dicho anteriormente. La edad de la semilla tiene que ser de 70 a 100 días. Bien maduros deben estar las semillas, o sea, deben salir de pastos bien maduros antes de que espigue y deben sembrarse máximo 10 días de cortado. Debe hacerse una preparación del suelo, gracias también a un estudio de suelo y un plan de fertilización. Responde muy bien a la fertilización, sobre todo con urea. Y la mecanización del suelo puede hacerse manual, pero se recomienda la mecanización con 2 pases de rastras de disco cada 15 días. El sistema de siembra con una distancia óptima entonces de 80 centímetros a 1 metro y puede ser estaquillado o también puede ser de forma horizontal. La profundidad no puede superar los 10 centímetros, sin embargo hay algunos que datan que debe ser lo más superficial posible, desde 3 centímetros en adelante. Y el porcentaje de germinación es del 95%. El manejo en las edades de corte, el primer corte debe hacerse de 85 a los 100 días, los cortes sucesivos deben ser de 45 a 60 días y esto debe ser dependiendo de las condiciones ambientales en las que se encuentren. Unos prefieren los 45, otros los 50 e incluso algunos hacen un corte cada 70 días. El corte debe hacerse a ras de suelo, más o menos dejando de 3 a 5 centímetros. Y la fertilización se recomienda con abonos orgánicos o químicos, como por ejemplo la urea y el triple 15. Su valor nutricional alcanza una materia seca de 16%, una proteína cruda de 16 al 21%. Este porcentaje menor de 16% e incluso hasta 15% se ha visto en pastos en Cuba 22 que no hayan sido fertilizados. Y una fibra detergente neutra del 68 al 72%,
fibra detergente ácido del 40 al 56%. Sus beneficios, eh, y que también son muy usados, es para leche, carne y doble propósito. Su palatabilidad, digestibilidad, rápido crecimiento y adaptabilidad a los climas. También otros de sus beneficios es que se puede usar para diversas cosas, para corte, ensilaje y como también para banco de proteína. Eso sería todo. Muchísimas gracias.